el espacio dedicado a territorio urbanizado ocupa un 3%, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que solo este 3% del territorio, con todas estas personas que están viviendo en las ciudades con unas densidades muy altas, consumen el 60% de la energía. Las ciudades tienen muchísimos retos y planificar solamente para adaptarnos o para mitigar no es la opción más efectiva o la más estratégica. Tenemos que tener en cuenta que en las ciudades se concentran muchas personas, actividades, infraestructuras, hay un incremento de la población urbana. 60% de la población en África ahora viven en barrios informales. ¿Y qué son barrios informales exactamente? Los barrios informales en realidad son zonas con poca infraestructura. Que cosas muy básicas como agua, como carreteras, como inodoros, como sanitación, como casas decentes, no existen. Cada uno de 8 personas en este mundo vive en esas condiciones. Ese es un gran reto que tenemos en plan globalización. Estamos cada vez más absorbiendo comunidades desplazadas por el cambio climático. Estas personas también llegan a la informalidad, que tenemos que empezar a plantear cómo pensar en alojamiento más seguro para proteger a esas personas por estas catastróficas inundaciones, olas de calor que vienen todos los años. Que hemos adoptado unos estilos de vida que son muy cómodos y eso no nos hace pensar que tenemos que cambiar, ¿no? Desde la política, desde el ámbito político, como no se ve esa preocupación social, no se ve la necesidad ni de poner presupuestos ni de actuar al respecto, porque pues no está en la agenda y no es algo que se apoye mayoritariamente socialmente, que sea una preocupación social. Hay que aceptar que la informalidad existe y empezar a trabajar desde allí. Haciendo lo que hacemos en ese momento es hacer un proceso de upgrading, que es mejorando las condiciones de la gente viviendo en estas zonas. Muchas veces la idea de desarrollo viene desde el norte a otras partes. Lo que necesitamos empezar es buscar gente que saben qué es la realidad aquí y dónde tenemos que empezar.